Buenos días, estoy muy contenta de encontrarme acá con ustedes. Quisiera hablar un poco sobre museos, patrimonio y ciudadanía. Los museos a veces intimidan. Algunas personas se asustan al cruzar sus puertas. Muchos se sienten interrogados y piensan que entrar a sus salas significa un desafío al conocimiento. Las puertas de los museos más modernos conservan todavía un sabor a templo que obliga a reverenciar los objetos, y no es así. En el museo, más que objetos, se atesoran ideas. Los objetos se conservan, se estudian y se investigan para producir ideas. Ideas que construyen un gran espejo donde nos vemos reflejados. Cuando entramos a un museo, no reverenciamos objetos, no se cuestiona nuestro conocimiento. Por el contrario, se estimula nuestra capacidad de preguntarnos cosas nuevas, de asombrarnos ante nosotros mismos, ante nuestros predecesores, y se estimula nuestra capacidad de vislumbrar un posible futuro para nuestros descendientes. El museo se origina de una de las grandes pasiones del ser humano, el impulso coleccionista. Todos hemos pasado por allí, hemos reunido estampillas, monedas, muñecas, carritos de juguete, tazas, ni qué decir las barajitas de los álbumes de eventos como el Mundial de Fútbol. El impulso es el mismo, reunir un grupo de objetos que tienen cosas en común y que juntos le otorgan un sentido a algo que nos apasiona. Los museos del Louvre y del Prado, por ejemplo, se originan de colecciones reales. El Museo de Ciencias de Caracas se origina del Museo Nacional, que a su vez proviene de colecciones reunidas por personajes como José María Vargas, por ejemplo. Los museos logran que los objetos trasciendan este impulso primario coleccionista y lo llevan más allá, les otorgan un sentido educativo y una función en la sociedad. Café del Museo de Bellas Artes de Caracas, hace unos 7 años atrás. En aquel momento la ciudad de Alexander Calder, una obra emblemática del MBA, se encontraba en el jardín. Yo estaba allí con el profesor Francisco de Antonio y aproveché para hacerle una pregunta. Profesor, ¿qué es para usted el museo? Y él me contesta, el museo es el ombligo que se entierra en el patio de la casa. Creo que yo puse una expresión muy parecida a lo que ustedes acaban de poner. Él me explicó. En los pueblos de Venezuela, cuando el niño nace y se le cae el cordón umbilical, se suele enterrar en el patio, como un acto simbólico, para que el niño que acaba de nacer tenga raíces en su suelo. Ese acto se llama enterrar el ombligo o enterrar el cordón. Los museos son nuestro cordón enterrado en el patio. Nos dan las raíces que necesitamos como seres humanos, como sociedad. Yo lo escuché mientras miraba la ciudad de Calder. Imaginé a mi madre, estudiante de arte de la Cristóbal Rojas, 30 años atrás observando la misma pieza. Imaginé a Alexander Calder muerto de risa, pintándole círculos rojos a la gente en la frente en cierta exposición. Imaginé a Miguel Arroyo, antiguo y emblemático director del MBA, viendo la pieza recién adquirida. ¿Y por qué no permitirme esta licencia? Viendo en ella a Caracas y su montaña. Soñé esa pieza donde la quería ver, no en ese jardín, que igual se veía hermosa porque esa pieza es hermosa donde la pongan, pero yo la quería ver en la pileta del antiguo edificio del Museo de Bellas Artes de Caracas que estábamos tratando de recuperar en ese momento. Segundos, mi pasado, el de mi museo, el de mi ciudad, y mi presente, el de mi museo y mi ciudad, todo como una película, al pensar en el cordón umbilical, en el mío y en el de mis contemporáneos. También vi mi futuro. La ciudad de Calder llegaría a la pileta, donde la soñó Miguel Arroyo, donde la queríamos todos los trabajadores del museo. Vi mi ombligo enterrado en una tierra común a todos, donde todos debemos tener raíces. El gran patio que es la humanidad. Una tarde en el penetrable de Soto. Mi hijo, de unos 6 años, la recorría. Cierra los ojos mientras se desliza dentro de la obra. Mamá, me dice riendo, es como la lluvia. Como un fogonazo me vino a la memoria mi propia imagen, dentro de un penetrable similar en el Museo Soto de Ciudad Bolívar, unos 30 años atrás. Mamá, es como la lluvia, le dije a mi madre en esa ocasión. Por unos segundos, esa obra me unió a mi hijo a través de una sensación. Nos pudimos tomar de la mano teniendo la misma edad.
Es parte de lo que yo llamo la memoria sensible. Ese día pensé que si mis nietos tienen la suerte de conocer a un penetrable de Soto, y estoy segura de que tendrán esa suerte, se unirán a nosotros en esta particular máquina del tiempo. Y lo mismo ocurre con las meninas de Velázquez, con la Victoria de Samotracia, con los restos fósiles de Lucy, la primera homínida, con las piedras lunares de las misiones Apolo, con la máscara de Tutankamón, o con los zapatos de Simón Bolívar que atesora el Museo Bolivariano. ¿Quién no ha visto esos zapatos y comparado el tamaño del pie con el de uno mismo? El museo, los monumentos, el patrimonio cultural, todo forman una fabulosa máquina del tiempo que nos vincula con el pasado, nos confronta con el presente y nos proyecta al futuro, y todo parte del deseo de atesorar memoria. Un ser humano como nosotros, con sus problemas y necesidades particulares, decidió modelar la Venus de Tacarigua. Otro pintó a Miranda en la Carraca. Otro modeló a Cristóbal Colón en el Golfo Triste. Otro decidió que las obras de arte podían ser modificadas si un ser humano las transitaba, e hizo un penetrable. Otro tomó este gesto y materializó una cuadrícula impenetrable. Todos tenían necesidades, problemas, inquietudes que respondían a su tiempo. Su legado nos nutre, su producción le da sentido a un pasado común, una dimensión al tiempo presente. Las imágenes nos permiten visualizar ese pasado y permitirán que nuestros descendientes comprendan nuestro tiempo. Incluso la destrucción de una obra, como ocurrió con el Cristóbal Colón de Rafael de la Cova, nos relata un terrible capítulo en nuestra historia, donde una sociedad se ve tan extraviada que es incapaz de reconocerse a sí misma en un espejo de múltiples caras, algunas de las cuales no son gratas. La conquista forma parte de nuestro pasado. Gústenos o no, podemos cambiarle el nombre, llamarla resistencia indígena o encuentro de dos mundos, y no deja de ser ese mismo capítulo. Y destruir una estatua que nos recuerda el tema, además de ser un acto de inmadurez, no es otra cosa que no querer enfrentarnos a ese espejo, y es resistirnos a construir un mundo mejor sobre un pasado que ya existe, que es innegable. Es negar una estatua que nos habla no solo de Colón, sino también del tiempo de quienes la modelaron y fundieron. Nos habla de la Venezuela del siglo XIX, que nada tuvo que ver con la conquista. Ahora solo nos queda el gesto de una turba enardecida. Nos queda un pedestal vacío y vejado. Ese gesto salvaje ya forma parte de la historia de la pieza. Ignorarlo sería otro acto de inmadurez. Por tanto, yo, aunque no quiero, debo mirarme en ese espejo y sacar algo en limpio de ello. Los invito a hacer lo mismo. Mucho se dice sobre ser ciudadano, ciudadano de tu ciudad, de tu país, del mundo. Más allá de lo obvio, ser ciudadano significa tener derechos. Pero a veces olvidamos que tener derechos implica tener deberes. Y ambas cosas, derechos y deberes, se refieren en principio a la comunidad a la que pertenecemos. Son la balanza de la vida en comunidad. Pues bien, toda esta reflexión sobre la memoria sensible, sobre el patrimonio que hemos recibido de nuestros antepasados, nos remite a un derecho. El derecho al disfrute de dicha herencia. Busquemos ahora la otra arista, la del deber. Recibimos lo que tenemos porque nuestros antepasados cumplieron con su deber. Conservaron el legado recibido, lo registraron, lo ampliaron, lo documentaron, lo estudiaron y si hizo falta, lo restauraron. Hoy en día debemos hacer eso y más. Es cierto que es deber del Estado resguardar el patrimonio público, pero también es cierto que es deber del ciudadano asegurarse que el Estado cumpla esa función y de que nuestros conciudadanos, conscientes o no, sean agentes a favor y no en contra del patrimonio. Quedarse callados ante la destrucción de una estatua únicamente porque vigilar estos bienes es obligación de un ente público es faltar a nuestro deber ciudadano por omisión.
especialmente si tenemos nuevas herramientas que amplifican nuestra voz. Usemos Internet, Facebook, Twitter, Instagram y más. Una sociedad de derechos 2.0 también es una sociedad de deberes 2.0. Nos vemos en Twitter. Cuidemos lo que hemos recibido, ejerzamos nuestros derechos y deberes para con nuestro legado y hagamos memoria. Hagamos memoria, porque sin memoria no hay futuro posible. No habrá cordón enterrado en el patio que nos recuerde de dónde venimos ni quiénes somos. Muchas gracias.